¿Alguna vez has sentido que das todo por alguien y aún así no eres valorado? Que tu amor, tu dedicación, tu esfuerzo son ignorados como si no significaran nada. Es una sensación que puede desgarrar el alma, hacerte dudar de tu propio valor, incluso hacerte cuestionar si Dios realmente está viendo lo que ocurre. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Dios nunca es indiferente a lo que te sucede. Su justicia no falla, su mirada no se aparta, y cada acto de desprecio hacia ti no pasa desapercibido. En Romanos 12:19 se nos dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto no significa simplemente castigo, significa que Dios tiene su propia forma de hacer justicia, su propio tiempo, su propia manera de demostrar que nadie puede menospreciar a un hijo suyo sin consecuencias. Pero, ¿cómo obra realmente Dios ante aquellos que te han despreciado? ¿Cómo se manifiesta su justicia en aquellos que te hicieron sentir invisible, en aquellos que te traicionaron, en aquellos que abusaron de tu confianza? Hoy exploraremos lo que pocos comprenden sobre la manera en que Dios responde cuando eres subestimado, cuando te tratan como si no fueras suficiente, cuando te hacen sentir como si tu presencia no tuviera valor. Y lo más importante, entenderás por qué, lejos de buscar venganza con tus propias manos, la mejor decisión que puedes tomar es confiar en el Señor y en su perfecto juicio. Tal vez ahora mismo sientas que alguien te ha relegado a un segundo plano. Puede ser un amigo en quien confiaste, un familiar al que siempre estuviste dispuesto a ayudar, una pareja que prometió estar a tu lado, pero que en el momento en que más lo necesitaste, simplemente te ignoró. Y entonces surgen las preguntas inevitables. ¿Dios ve lo que está pasando? ¿Le importa realmente? ¿Por qué permite que me hieran de esta manera? La respuesta está en su palabra. En Jeremías 17:10, el Señor declara: yo, el Señor, escudriño el corazón y examino los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios no solo ve lo que ocurre en lo externo, Él conoce las intenciones profundas, las motivaciones ocultas, los corazones que fingen lealtad, pero que en su interior albergan traición. Nada de lo que han hecho contra ti ha pasado desapercibido ante sus ojos. Y aunque en este momento no lo entiendas, Dios está utilizando incluso este dolor para enseñarte, para protegerte, para revelarte verdades que de otra manera nunca hubieras descubierto. A veces el desprecio es un filtro divino. Sí, duele, pero también es una herramienta en las manos de Dios para mostrarte quién realmente merece un lugar en tu vida y quién solo estaba fingiendo. Mira lo que pasó con Jesús. Entre sus discípulos, entre aquellos que caminaban con Él, que escuchaban sus enseñanzas, que compartían la mesa con Él, había uno que ya había decidido traicionarlo. Judas Iscariote no era un enemigo declarado, no era alguien que atacaba desde la distancia, era parte de su círculo íntimo, alguien a quien Jesús había confiado, alguien que tenía acceso a Él. Y sin embargo, su corazón estaba lleno de engaño. Jesús lo sabía, sabía lo que estaba por suceder, y aún así no lo expuso, no lo alejó de inmediato, lo permitió. Esperó el momento exacto, porque incluso la traición tenía un propósito dentro del plan de Dios. Ahora detente por un momento y reflexiona. ¿Y si Dios está permitiendo que ciertas personas te menosprecien para revelarte lo que hay en sus corazones? A veces queremos aferrarnos a personas que no son para nosotros. Insistimos en relaciones que solo nos lastiman. Buscamos validación en lugares donde nunca la encontraremos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, permite que estas situaciones se den para abrirnos los ojos. Cuando alguien no te valora, cuando te tratan como si fueras prescindible, cuando te utilizan y luego te dejan de lado, la reacción natural es el enojo, la frustración, el dolor. Pero Dios quiere que observes, que aprendas. Porque lo que hoy ves como una pérdida, mañana lo verás como una liberación. Lo que hoy te duele, mañana lo agradecerás. Porque Dios no solo te está mostrando quién no merece tu confianza, también te está preparando para algo mejor, para personas que sí sabrán valorarte, para relaciones que sí serán genuinas, para un propósito que no se verá interrumpido por aquellos que nunca estuvieron realmente de tu lado.
Si alguna vez te has sentido así, si en este momento hay alguien en tu vida que te ha despreciado, que te ha hecho sentir que no eres suficiente, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe que Dios está tomando control de esta situación. Porque cuando pones tu confianza en Él, cuando decides dejar la justicia en sus manos, algo poderoso sucede. Él se encarga de levantar a los suyos y de hacer justicia con aquellos que los menospreciaron. No lo dudes, Dios está obrando. ¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida te menosprecia sin razón aparente? Que a pesar de tu esfuerzo, de tu entrega, de todo lo que has dado, sigues siendo tratado como si no fueras suficiente. Es una sensación desgarradora, una herida que va más allá de lo físico y se clava en el alma. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. Dios ve todo, nada pasa desapercibido ante sus ojos. Cuando alguien te desprecia, cuando te dejan de lado, cuando te hacen sentir invisible, Dios no solo lo observa, sino que usa esa misma situación para llevarte al lugar donde realmente debes estar. En Éxodo 9:12 encontramos una revelación poderosa. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Dios pudo haber hecho que el faraón liberara al pueblo en un instante, pero permitió que su corazón se endureciera una y otra vez. ¿Por qué? Porque el proceso era necesario. Si el faraón hubiera cedido fácilmente, los israelitas habrían salido sin ver los milagros de Dios, sin experimentar su poder. A veces, lo que parece un rechazo no es más que Dios preparando el terreno para que su gloria se manifieste de una manera que no podrías imaginar. Tal vez ahora mismo te preguntas por qué esa persona te rechazó, por qué ese trabajo que querías no se dio, por qué esa amistad se tornó fría de un momento a otro. Pero, ¿y si en lugar de verlo como una pérdida, lo vieras como una intervención divina? Dios no permite que seas despreciado porque le gusta verte sufrir. Él permite que ciertas puertas se cierren porque sabe que, si permanecieran abiertas, terminarían haciéndote daño. Recuerda la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años fue humillada por Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná. Penina tenía hijos, Ana no. Y en cada ocasión, Penina se burlaba de ella, la hacía sentir insignificante. Pero Ana no dejó que el desprecio la destruyera. En lugar de hundirse en la amargura, llevó su dolor a Dios. Clamó con todo su corazón y el Señor no solo le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. ¿Te das cuenta? Lo que parecía un rechazo era en realidad el preludio de una bendición extraordinaria. Y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Dios está observando cada lágrima, cada palabra cruel que te han dicho, cada gesto de indiferencia con el que te han herido. Pero no quiere que te enfoques en la herida, sino en la lección. Cuando alguien te desprecia, está revelando su verdadero corazón, pero más importante aún, está mostrándote quién eres tú en Dios. En Isaías 49:16, el Señor dice: mira, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Entiendes lo que eso significa? No necesitas la validación de nadie más para saber que tienes valor. El desprecio de los hombres no define tu destino. Jesús mismo lo vivió. En Marcos 6:4, Él dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Incluso el Hijo de Dios fue rechazado por los suyos. La gente que lo conoció desde niño no pudo ver su verdadera identidad, no lo valoraron. ¿Y qué hizo Jesús? No intentó convencerlos, no les rogó que lo aceptaran, simplemente siguió adelante con su propósito. Y eso es lo que debes hacer. Cada vez que alguien te desprecia, en lugar de hundirte en la tristeza, pregúntate: ¿será que Dios me está librando de algo que no es para mí? Porque la realidad es que muchas veces el rechazo es la forma en que Dios te está redirigiendo hacia algo mejor. Quizá ese empleo que perdiste no era donde debías estar. Quizá esa persona que se alejó no tenía el corazón correcto. En el Salmo 37:23-24 encontramos una promesa que lo confirma. El Señor dirige los pasos del hombre y le agrada en su camino. Aunque caiga, no quedará derribado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Nada de lo que ocurre en tu vida es al azar.
Si alguien te ha dado la espalda es porque Dios está cerrando esa puerta por una razón. José también fue despreciado. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Te imaginas el dolor que sintió al ver que aquellos que debían amarlo lo trataban como si no valiera nada? Pero lo que parecía una tragedia era, en realidad, el camino hacia su destino. Si no lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto, nunca habría estado en la cárcel donde conoció al copero del faraón. Y si no hubiera conocido al copero, jamás habría interpretado el sueño del faraón, ni habría sido nombrado gobernador. Todo estaba calculado. Pero si José se hubiera quedado atrapado en la amargura de haber sido despreciado, jamás habría alcanzado su destino. Génesis 50:20 lo dice con claridad. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Hoy Dios quiere recordarte que el desprecio que has vivido no es el final de tu historia. Es parte del camino. No llores por quienes no te valoraron. No trates de hacer que se den cuenta de tu valor. No busques venganza. Agradécele a Dios por mostrarte su verdadero corazón y confía en que Él está usando cada rechazo para posicionarte en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto. Lo que ahora duele, mañana será tu testimonio. Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Y si alguna vez te has sentido menospreciado, si sientes que ciertas personas no te valoran, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe que Dios está tomando control de esta situación, porque cuando pones tu confianza en Él, cuando decides dejar la justicia en sus manos, algo poderoso sucede. Él se encarga de levantar a los suyos y de hacer justicia con aquellos que los menospreciaron. No lo dudes, Dios está obrando. No te preocupes por aquellos que te han menospreciado, que te han dado la espalda como si no valieras nada. No malgastes tu energía buscando justicia con tus propias manos, porque Dios ya ha visto todo. Cada palabra dicha en tu contra, cada desprecio, cada traición han sido anotados en su libro. Nada queda oculto ante Él. Es fácil pensar que aquellos que te han hecho daño siguen adelante sin consecuencias, que sus vidas parecen prósperas mientras tú enfrentas el dolor del rechazo. Pero lo que el mundo llama impunidad, la Biblia lo llama paciencia divina. En Eclesiastés 8:11 se nos advierte: cuando la sentencia contra un crimen no se ejecuta de inmediato, el corazón del pueblo se llena de deseos de hacer lo malo. Eso no significa que Dios ignore la injusticia, ni que los que te han despreciado quedarán sin respuesta. Su juicio nunca llega antes ni después, sino en el momento exacto. Y cuando llega, nadie puede evitarlo. Dios es un Dios de precisión. En la historia de David y Saúl lo vemos con claridad. Saúl menospreció a David desde el principio, lo trató como si solo fuera un sirviente, aunque sabía que Dios estaba con él. Se aprovechó de su lealtad cuando le convenía y lo desechó cuando sintió que ya no lo necesitaba. El desprecio se convirtió en odio, el odio en persecución y la persecución en un intento desesperado por eliminarlo. Pero Dios ya había determinado el destino de ambos. Mientras Saúl creía que tenía el control, David estaba siendo moldeado en el desierto. Mientras uno se consumía en su arrogancia, el otro era preparado en humildad. La justicia de Dios no cayó de inmediato, pero llegó. Y cuando llegó, fue inescapable. Saúl, el rey que creyó que siempre estaría en el trono, terminó su vida con una espada atravesada en su cuerpo, viendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba ante sus ojos. Es difícil ver cómo aquellos que te han despreciado continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado. Es tentador pensar que nunca recibirán su merecido. Pero en Habacuc 2:3, el Señor declara: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá y no tardará. Esta es la prueba más difícil, esperar. Pero la justicia de Dios es exacta. Llega cuando menos lo esperan y de la manera en que menos lo imaginan. A veces, Él permite que una persona crezca en orgullo hasta que su arrogancia se vuelve insoportable y en el momento justo la derriba. Así ocurrió con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Se enalteció a sí mismo, creyéndose intocable, despreciando no solo a los hombres, sino a Dios mismo. Su poder era absoluto, su reino prosperaba, y en su soberbia pensó que jamás caería.
pero el juicio de Dios fue fulminante. En Daniel 4:31 a 32 se escucha la voz del cielo declarando su caída. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado. Te arrojarán de entre los hombres y vivirás con los animales del campo. En un instante pasó de ser el hombre más poderoso del mundo a vagar como una bestia, comiendo hierba en los campos, sin dignidad, sin poder, sin nada. No hubo señales previas, no hubo advertencias visibles, solo el cumplimiento exacto de la justicia de Dios. Quizá ahora mismo te preguntas, ¿y cuándo llegará la justicia en mi caso? ¿Cuándo Dios hará algo con aquellos que me menospreciaron? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿estás confiando en que Dios ya tiene el control? Porque su justicia no solo castiga a los que te hicieron daño, sino que también prepara un camino de restitución para ti. Mira la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo trataron como si no valiera nada. Años después, cuando el hambre los golpeó, tuvieron que pararse frente a él sin siquiera reconocerlo. Y fue en ese momento cuando José pudo decirles en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios no solo se encargó de hacer justicia, sino que posicionó a José en un lugar más alto del que jamás habría imaginado. Y eso mismo hará contigo. Los que te despreciaron te verán en el lugar que Dios ha preparado para ti. Los que te humillaron tendrán que ver cómo Dios te levanta. Pero para que eso ocurra, debes soltar la carga de la venganza. Debes dejar el dolor en sus manos y confiar en que su tiempo es perfecto. Si alguna vez has sentido que fuiste menospreciado, que alguien te hizo sentir que no valías lo suficiente, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe que Dios ya está obrando en tu caso. No busques justicia con tus propias manos. No te desgastes tratando de demostrar tu valor a quienes no supieron verlo. Deja que Dios lo haga por ti, porque cuando Él actúa, lo hace de manera que nadie puede ignorarlo. Hay quienes creen que pueden menospreciar a los demás y salir impunes. Se sienten intocables porque no ven una consecuencia inmediata. Caminan con arrogancia, convencidos de que su desprecio nunca les pasará factura. Pero lo que no entienden es que Dios no es indiferente. Él ve cada acción, cada palabra, cada intención del corazón. Su juicio no se adelanta ni se atrasa, pero cuando llega, nadie puede escapar de él. En el libro de Esther, Amán creyó que su poder lo hacía invencible. Planificó la destrucción de Mardoqueo, construyó una horca para verlo colgado, se regocijó en su aparente victoria. Pero lo que no sabía es que Dios estaba orquestando cada detalle. En el mismo lugar donde pretendía ejecutar a otro, terminó condenado él mismo. Dios le permitió avanzar, le dio tiempo para arrepentirse, pero cuando el juicio llegó, no hubo escapatoria. Lo que preparó para otro se convirtió en su propia sentencia. Muchos creen que el silencio de Dios es una señal de que pueden seguir actuando sin consecuencias. Se engañan a sí mismos pensando que nunca enfrentarán el resultado de su soberbia. Pero Gálatas 6:7 lo deja claro. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El problema es que cuando la cosecha tarda en llegar, los hombres piensan que nunca llegará. Pero el tiempo de Dios no es el de los hombres, y su justicia se ejecuta en el momento exacto. Faraón también creyó que estaba por encima de toda consecuencia. Miró a Moisés con desprecio, se burló de la advertencia divina y endureció su corazón una y otra vez. Durante un tiempo pareció que su poder era intocable, pero tras la 10ª plaga, su soberbia se derrumbó. El ejército que dominaba naciones enteras terminó tragado por las aguas del Mar Rojo. Lo que parecía imposible sucedió en un instante. La justicia de Dios no puede ser detenida ni evitada. Cada vez que alguien te desprecia, se activa una respuesta divina. No es necesario que busques venganza ni que desees que algo malo le pase a quien te menospreció. Dios ya está trabajando en ello. En Romanos 12:19 se nos ordena: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo es más que una promesa de justicia.
Es una advertencia contra el deseo de hacer justicia por nuestras propias manos. No tienes que probarle nada a nadie. No tienes que demostrarle a quienes te menospreciaron que cometieron un error. Dios lo hará por ti, y cuando lo haga, será de una manera que nadie podrá ignorar. El juicio de Dios es exacto porque Él pesa el corazón de cada persona. No todos los desprecios son iguales, y por eso tampoco todas las consecuencias llegan de la misma manera. Algunos enfrentarán la humillación pública como Amán. Otros verán cómo la gracia de Dios los abandona hasta quedar en el vacío, como le ocurrió a Saúl. Y algunos más serán testigos de la grandeza de aquellos a quienes menospreciaron, como los hermanos de José. Pero en todos los casos, la justicia llegará. Dios no actúa por impulso, no responde a las emociones humanas, ni castiga según el criterio de los hombres. Su juicio es perfecto. Job 34:12 afirma: Dios jamás hace injusticia. El Todopoderoso nunca tuerce el derecho. Esta verdad nos libera de la necesidad de aferrarnos al rencor o a la angustia. No es necesario que la otra persona pida perdón. No necesitas escuchar un "lo siento" para que Dios haga justicia. Su juicio no depende del arrepentimiento de quienes te hicieron daño. Depende únicamente de su palabra. Y cuando Él promete algo, lo cumple. El tiempo de espera entre la herida y la justicia es una prueba. Dios está observando cómo reaccionas. ¿Te llenarás de amargura o confiarás en Él? ¿Dejarás que el desprecio de los demás defina quién eres o recordarás que tu identidad está en Dios? En el Salmo 37, 7-8 se nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este es el desafío: esperar sin perder la fe, confiar sin desesperarse. Pero quienes confían en Dios nunca serán avergonzados. Si alguna vez has sido menospreciado, si alguna vez has sentido que alguien te hizo a un lado como si no tuvieras valor, escribe en los comentarios: Dios hará justicia en mi vida. Decláralo con fe. No te preocupes por quienes te han tratado con desprecio. Solo ocúpate de caminar en el propósito de Dios. Porque cuando Él actúe, serán ellos quienes se darán cuenta de lo que perdieron. Hay quienes creen que pueden pisotear a otros sin que nada les pase, que su arrogancia quedará impune y que su desprecio no tendrá consecuencias. Se sienten invencibles, protegidos por su orgullo, convencidos de que el mundo les pertenece. Pero lo que no saben es que el tiempo de Dios nunca falla, y cuando Él actúa, lo hace de una manera que nadie puede evitar ni revertir. En Lucas 14:11, Jesús dejó una verdad inquebrantable: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquellos que pensaron que podían menospreciarte, que podían tratarte con indiferencia sin consecuencias, enfrentarán la justicia divina en el momento exacto. Y cuando eso suceda, no habrá vuelta atrás. No hay desprecio que quede sin respuesta. No hay humillación que Dios pase por alto. Su justicia es segura y perfecta. Puede que no la veas hoy. Puede que parezca que aquellos que te han despreciado siguen avanzando sin interrupciones. Pero no confundas la paciencia de Dios con olvido. Su juicio no se adelanta ni se retrasa, sino que llega en el momento exacto. Y cuando llega, es definitivo. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Quienes se han burlado de ti, quienes han tratado con arrogancia a aquellos que Dios ha bendecido, sin saberlo, están construyendo el camino hacia su propia caída. La historia de Nabucodonosor es un testimonio vivo de lo que ocurre con aquellos que creen que su poder es eterno. Se jactó de su grandeza, proclamó que todo lo que tenía lo había conseguido por su propia mano, creyó que su dominio sobre los hombres era absoluto, pero su orgullo lo cegó. Dios le advirtió en sueños, le envió señales, pero él no escuchó, hasta que un día, en el momento en que proclamó su gloria sin reconocer a Dios, su juicio cayó sobre él. Perdió su razón, fue apartado de su trono y vivió como una bestia, sin dignidad, sin poder, sin la gloria que tanto valoraba. Aquello que creyó inquebrantable se desmoronó en un instante.
Su historia es una advertencia para todo aquel que cree que puede vivir despreciando a los demás sin enfrentar las consecuencias. Dios da tiempo, pero cuando su justicia llega, nadie puede detenerla. El orgullo ciega, engaña, hace creer a las personas que son intocables, que nunca enfrentarán consecuencias por sus acciones. Se rodean de poder, de reconocimiento, de la admiración de quienes los siguen, y eso les da una falsa sensación de seguridad. Pero la Biblia lo deja claro: todo el que se enaltece será humillado. Saúl, el primer rey de Israel, tuvo la oportunidad de ser un gran líder, pero permitió que su corazón se llenara de celos y de temor. Vio a David como una amenaza en lugar de reconocer el propósito de Dios en su vida. Intentó aferrarse al trono con todas sus fuerzas, menospreciando a aquel que Dios había elegido, persiguiéndolo, tratando de destruirlo. Pero cada intento de eliminar a David solo lo acercó más a su propia caída. Murió derrotado, sin la gloria que tanto quiso preservar. Su historia es un recordatorio de que el orgullo siempre conduce a la ruina y que nadie puede oponerse a los planes de Dios sin sufrir las consecuencias. Cuando alguien te menosprecia, cuando te ignoran, cuando te tratan como si no tuvieras valor, no están ofendiéndote solo a ti, sino al mismo Dios que te creó. En Mateo 25:40, Jesús dejó una advertencia clara. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de desprecio es un acto de arrogancia que tarde o temprano será confrontado por Dios. Nadie puede humillar sin ser humillado. Nadie puede ignorar sin ser ignorado. Nadie puede despreciar sin enfrentar la justicia divina. El faraón de Egipto pensó que podía oprimir al pueblo de Dios sin sufrir consecuencias. Endureció su corazón, se burló de Moisés, creyó que su poder estaba por encima de cualquier advertencia. Pero lo que no imaginó fue que la misma agua en la que confiaba para sostener su imperio se convertiría en su sepultura. Cuando decidió perseguir a los israelitas, convencido de que aún podía controlarlos, Dios cerró el mar sobre él y su ejército. Lo que por tanto tiempo fue símbolo de su dominio, se convirtió en el escenario de su ruina. Así es como opera la justicia de Dios. No hay poder humano que pueda desafiarlo y salir victorioso. La humillación de quienes menosprecian no siempre es inmediata. A veces Dios permite que su orgullo crezca hasta lo insoportable, hasta que ellos mismos cavan su propia tumba. Les deja creer que son invencibles, los deja avanzar, los deja sentirse seguros. Pero cuando el juicio llega, lo hace de la manera más inesperada. Si alguna vez has sido despreciado, si has sentido el dolor de que alguien te ignore o te trate como si no valieras nada, escribe en los comentarios: Dios es mi justicia. Decláralo con fe, porque aquellos que te humillaron verán con sus propios ojos cómo Dios te levanta. A veces Dios permite que los arrogantes se eleven más y más, que crean que han alcanzado lo más alto, solo para que su caída sea aún más estrepitosa. Hay quienes se sienten intocables, seguros en su poder, convencidos de que su orgullo nunca les pasará factura. Pero lo que no saben es que cuanto más alto se suben en su propia soberbia, más grande será la caída que los espera. La historia de Amán es un testimonio claro de esto. Se sentía invencible, convencido de que podía pisotear a quienes consideraba inferiores. Su posición en la corte del rey Asuero le daba poder sobre todos, exigía reverencia, deseaba ser honrado, y cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, su orgullo se convirtió en ira. No le bastó despreciarlo en secreto, necesitaba verlo humillado públicamente, así que planeó su ejecución. Mandó construir una horca para colgarlo, preparó cada detalle para su derrota. Pero Dios tenía otros planes. En un solo día, la historia cambió. La misma horca que construyó para destruir a su enemigo fue el instrumento de su propia humillación. Pensó que se burlaría de Mardoqueo, pero terminó siendo burlado por su propio destino. Dios no ignora la arrogancia de aquellos que se creen superiores. No deja sin respuesta a quienes desprecian y humillan a otros. Su juicio es justo y llega en el momento exacto. Hay quienes creen que pueden burlarse de los demás sin consecuencias, que su falta de respeto no tiene peso ante Dios. Pero lo que el hombre considera insignificante, Dios lo ve con claridad. En 2 Reyes 2:23 a 24,
Un grupo de jóvenes se burló del profeta Eliseo llamándolo calvo. Para muchos una simple broma, una burla sin importancia, pero para Dios era un acto de desprecio hacia su siervo, y la respuesta fue inmediata. De repente, 2 osos salieron del bosque y acabaron con ellos. No fue casualidad. Dios no ignora cuando alguien es menospreciado, no deja sin respuesta la arrogancia de quienes creen que pueden tratar a otros con desdén sin enfrentar consecuencias. La arrogancia puede disfrazarse de muchas maneras. A veces es abierta y evidente. Otras veces se esconde en la indiferencia, en la falsa superioridad de quienes creen que pueden prescindir de otros sin pagar ningún precio. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos muestra cómo el menosprecio no siempre se expresa con palabras, sino con acciones, o más bien con la falta de ellas. El rico no maltrató a Lázaro abiertamente, no lo golpeó ni lo insultó, simplemente lo ignoró. Pasó junto a él todos los días sin preocuparse por su sufrimiento. Se convenció de que su riqueza lo hacía más importante, de que su posición lo eximía de toda responsabilidad. Pero cuando llegó el día de su muerte, descubrió la verdad. Mientras Lázaro era consolado en el seno de Abraham, él se encontraba en tormento. Clamó por misericordia, suplicó aunque fuera una sola gota de agua para aliviar su sufrimiento, pero ya era demasiado tarde. La justicia de Dios se había cumplido. Nada queda sin respuesta. En Lucas 1:52 se declara: derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. No hay posición lo suficientemente alta como para estar fuera del alcance de Dios. No hay orgullo que no sea corregido. Algunos verán cómo su influencia se desvanece, cómo su poder se desmorona sin que puedan hacer nada para evitarlo. Otros serán testigos del crecimiento y la prosperidad de aquellos a quienes menospreciaron. Algunos serán olvidados, mientras que aquellos que ignoraron serán recordados y honrados. Dios exalta a los que han sido humillados y humilla a los que se han exaltado a sí mismos. No es una posibilidad, es una certeza. Cuando Dios decide humillar a alguien, lo hace sin necesidad de que nadie intervenga. No requiere de venganza humana, no necesita que alguien tome represalias. Su justicia no depende del deseo de los hombres, sino de su propio juicio perfecto. Y cuando el tiempo de la humillación llega, lo hace de forma irreversible. La historia de Herodes es un recordatorio de esto. Se creyó un Dios, aceptó la adoración del pueblo sin reconocer que toda gloria pertenece solo a Dios. Su orgullo lo cegó, se convenció de que su poder era eterno, de que nadie podía quitarle lo que había construido. Pero antes de que pudiera disfrutar de su grandeza, el juicio cayó sobre él. En un instante, su cuerpo fue consumido por los gusanos y murió en la miseria. Lo que parecía indestructible se desmoronó de la manera más vergonzosa. Así actúa Dios. No necesita demostrar su poder con grandes señales, no hace ruido ni advertencias innecesarias. Simplemente permite que aquellos que se han engrandecido en su propia arrogancia caigan con el peso de sus propias acciones. Si alguna vez has sentido que alguien te ha menospreciado, que te han tratado con indiferencia o han creído que podían ignorarte sin consecuencias, quiero que escribas en los comentarios: Dios es justo. Porque aunque hoy parezca que los arrogantes siguen triunfando, aunque parezca que su orgullo sigue intacto, el juicio de Dios ya está en camino. Nadie se burla de Dios y queda impune. Nadie desprecia a sus hijos sin enfrentar las consecuencias. Es solo cuestión de tiempo. Hay quienes creen que pueden pisotear a otros sin que nada les pase, que su arrogancia quedará impune y que su desprecio no tendrá consecuencias. Se sienten invencibles, protegidos por su orgullo, convencidos de que el mundo les pertenece. Pero lo que no saben es que el tiempo de Dios nunca falla, y cuando Él actúa, lo hace de una manera que nadie puede evitar ni revertir. En Lucas 14:11, Jesús dejó una verdad inquebrantable: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquellos que pensaron que podían menospreciarte, que podían tratarte con indiferencia sin consecuencias, enfrentarán la justicia divina en el momento exacto. Y cuando eso suceda, no habrá vuelta atrás. No hay desprecio que quede sin respuesta. No hay humillación que Dios pase por alto. Su justicia es segura y perfecta. Puede que no la veas hoy. Puede que parezca que aquellos que te han despreciado siguen avanzando sin interrupciones. Pero no confundas la paciencia de Dios con olvido.
Su juicio no se adelanta ni se retrasa, sino que llega en el momento exacto, y cuando llega es definitivo. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quienes se han burlado de ti, quienes han tratado con arrogancia a aquellos que Dios ha bendecido, sin saberlo, están construyendo el camino hacia su propia caída. La historia de Nabucodonosor es un testimonio vivo de lo que ocurre con aquellos que creen que su poder es eterno. Se jactó de su grandeza, proclamó que todo lo que tenía lo había conseguido por su propia mano, creyó que su dominio sobre los hombres era absoluto, pero su orgullo lo cegó. Dios le advirtió en sueños, le envió señales, pero él no escuchó, hasta que un día, en el momento en que proclamó su gloria sin reconocer a Dios, su juicio cayó sobre él. Perdió su razón, fue apartado de su trono y vivió como una bestia, sin dignidad, sin poder, sin la gloria que tanto valoraba. Aquello que creyó inquebrantable se desmoronó en un instante. Su historia es una advertencia para todo aquel que cree que puede vivir despreciando a los demás sin enfrentar las consecuencias. Dios da tiempo, pero cuando su justicia llega, nadie puede detenerla. El orgullo ciega, engaña, hace creer a las personas que son intocables, que nunca enfrentarán consecuencias por sus acciones. Se rodean de poder, de reconocimiento, de la admiración de quienes los siguen, y eso les da una falsa sensación de seguridad. Pero la Biblia lo deja claro: todo el que se enaltece será humillado. Saúl, el primer rey de Israel, tuvo la oportunidad de ser un gran líder, pero permitió que su corazón se llenara de celos y de temor. Vio a David como una amenaza en lugar de reconocer el propósito de Dios en su vida. Intentó aferrarse al trono con todas sus fuerzas, menospreciando a aquel que Dios había elegido, persiguiéndolo, tratando de destruirlo. Pero cada intento de eliminar a David solo lo acercó más a su propia caída. Murió derrotado, sin la gloria que tanto quiso preservar. Su historia es un recordatorio de que el orgullo siempre conduce a la ruina y que nadie puede oponerse a los planes de Dios sin sufrir las consecuencias. Cuando alguien te menosprecia, cuando te ignoran, cuando te tratan como si no tuvieras valor, no están ofendiéndote solo a ti, sino al mismo Dios que te creó. En Mateo 25:40, Jesús dejó una advertencia clara: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de desprecio es un acto de arrogancia que tarde o temprano será confrontado por Dios. Nadie puede humillar sin ser humillado. Nadie puede ignorar sin ser ignorado. Nadie puede despreciar sin enfrentar la justicia divina. El faraón de Egipto pensó que podía oprimir al pueblo de Dios sin sufrir consecuencias. Endureció su corazón, se burló de Moisés, creyó que su poder estaba por encima de cualquier advertencia. Pero lo que no imaginó fue que la misma agua en la que confiaba para sostener su imperio se convertiría en su sepultura. Cuando decidió perseguir a los israelitas, convencido de que aún podía controlarlos, Dios cerró el mar sobre él y su ejército. Lo que por tanto tiempo fue símbolo de su dominio, se convirtió en el escenario de su ruina. Así es como opera la justicia de Dios. No hay poder humano que pueda desafiarlo y salir victorioso. La humillación de quienes menosprecian no siempre es inmediata. A veces Dios permite que su orgullo crezca hasta lo insoportable, hasta que ellos mismos cavan su propia tumba. Les deja creer que son invencibles, los deja avanzar, los deja sentirse seguros. Pero cuando el juicio llega, lo hace de la manera más inesperada. Si alguna vez has sido despreciado, si has sentido el dolor de que alguien te ignore o te trate como si no valieras nada, escribe en los comentarios: Dios es mi justicia. Decláralo con fe, porque aquellos que te humillaron verán con sus propios ojos cómo Dios te levanta. A veces Dios permite que los arrogantes se eleven más y más, que crean que han alcanzado lo más alto, solo para que su caída sea aún más estrepitosa. Hay quienes se sienten intocables, seguros en su poder, convencidos de que su orgullo nunca les pasará factura. Pero lo que no saben es que cuanto más alto se suben en su propia soberbia, más grande será la caída que los espera. La historia de Amán es un testimonio claro de esto. Se sentía invencible,
convencido de que podía pisotear a quienes consideraba inferiores. Su posición en la corte del rey Asuero le daba poder sobre todos, exigía reverencia, deseaba ser honrado, y cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, su orgullo se convirtió en ira. No le bastó despreciarlo en secreto, necesitaba verlo humillado públicamente, así que planeó su ejecución. Mandó construir una horca para colgarlo, preparó cada detalle para su derrota. Pero Dios tenía otros planes. En un solo día, la historia cambió. La misma horca que construyó para destruir a su enemigo fue el instrumento de su propia humillación. Pensó que se burlaría de Mardoqueo, pero terminó siendo burlado por su propio destino. Dios no ignora la arrogancia de aquellos que se creen superiores. No deja sin respuesta a quienes desprecian y humillan a otros. Su juicio es justo y llega en el momento exacto. Hay quienes creen que pueden burlarse de los demás sin consecuencias, que su falta de respeto no tiene peso ante Dios. Pero lo que el hombre considera insignificante, Dios lo ve con claridad. En 2 Reyes 2:23-24, un grupo de jóvenes se burló del profeta Eliseo llamándolo calvo. Para muchos, una simple broma, una burla sin importancia. Pero para Dios, era un acto de desprecio hacia su siervo. Y la respuesta fue inmediata. De repente, 2 osos salieron del bosque y acabaron con ellos. No fue casualidad. Dios no ignora cuando alguien es menospreciado. No deja sin respuesta la arrogancia de quienes creen que pueden tratar a otros con desdén sin enfrentar consecuencias. La arrogancia puede disfrazarse de muchas maneras. A veces es abierta y evidente. Otras veces se esconde en la indiferencia, en la falsa superioridad de quienes creen que pueden prescindir de otros sin pagar ningún precio. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos muestra cómo el menosprecio no siempre se expresa con palabras, sino con acciones, o más bien, con la falta de ellas. El rico no maltrató a Lázaro abiertamente, no lo golpeó ni lo insultó, simplemente lo ignoró. Pasó junto a él todos los días sin preocuparse por su sufrimiento. Se convenció de que su riqueza lo hacía más importante, de que su posición lo eximía de toda responsabilidad. Pero cuando llegó el día de su muerte, descubrió la verdad. Mientras Lázaro era consolado en el seno de Abraham, él se encontraba en tormento. Clamó por misericordia, suplicó aunque fuera una sola gota de agua para aliviar su sufrimiento, pero ya era demasiado tarde. La justicia de Dios se había cumplido. Nada queda sin respuesta. En Lucas 1:52 se declara: derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. No hay posición lo suficientemente alta como para estar fuera del alcance de Dios. No hay orgullo que no sea corregido. Algunos verán cómo su influencia se desvanece, cómo su poder se desmorona, sin que puedan hacer nada para evitarlo. Otros serán testigos del crecimiento y la prosperidad de aquellos a quienes menospreciaron. Algunos serán olvidados, mientras que aquellos que ignoraron serán recordados y honrados. Dios exalta a los que han sido humillados y humilla a los que se han exaltado a sí mismos. No es una posibilidad, es una certeza. Cuando Dios decide humillar a alguien, lo hace sin necesidad de que nadie intervenga. No requiere de venganza humana, no necesita que alguien tome represalias. Su justicia no depende del deseo de los hombres, sino de su propio juicio perfecto. Y cuando el tiempo de la humillación llega, lo hace de forma irreversible. La historia de Herodes es un recordatorio de esto. Se creyó un Dios, aceptó la adoración del pueblo sin reconocer que toda gloria pertenece solo a Dios. Su orgullo lo cegó, se convenció de que su poder era eterno, de que nadie podía quitarle lo que había construido. Pero antes de que pudiera disfrutar de su grandeza, el juicio cayó sobre él. En un instante su cuerpo fue consumido por los gusanos y murió en la miseria. Lo que parecía indestructible se desmoronó de la manera más vergonzosa. Así actúa Dios. No necesita demostrar su poder con grandes señales, no hace ruido ni advertencias innecesarias. Simplemente permite que aquellos que se han engrandecido en su propia arrogancia caigan con el peso de sus propias acciones. Si alguna vez has sentido que alguien te ha menospreciado, que te han tratado con indiferencia o han creído que podían ignorarte sin consecuencias, quiero que escribas en los comentarios: Dios es justo.
Porque aunque hoy parezca que los arrogantes siguen triunfando, aunque parezca que su orgullo sigue intacto, el juicio de Dios ya está en camino. Nadie se burla de Dios y queda impune. Nadie desprecia a sus hijos sin enfrentar las consecuencias. Es solo cuestión de tiempo. Hay quienes creen que pueden menospreciar lo que Dios ha puesto en su camino sin consecuencias, que su arrogancia quedará impune y que su orgullo jamás será confrontado. Se sienten intocables, protegidos por su posición, convencidos de que su poder les garantiza inmunidad. Pero lo que no saben es que el tiempo de Dios nunca falla, y cuando su juicio cae, lo hace de una manera que nadie puede detener. En Hechos 12:23 se nos narra el destino de Herodes, un hombre que se enalteció a sí mismo y no dio gloria a Dios. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. No hubo advertencias, no hubo una oportunidad de escape. En un momento estaba en su trono, rodeado de gloria, y al siguiente fue humillado de la manera más vergonzosa. Así opera la justicia de Dios. No importa cuán alto alguien crea haber llegado, si ha menospreciado lo que Dios ha dado, su caída será inevitable. Las personas que desprecian lo que Dios les entrega no solo enfrentarán la humillación, sino que serán testigos de lo que dejaron ir. Pueden seguir su camino como si nada, convencidos de que nunca enfrentarán las consecuencias de su arrogancia. Pueden ignorar, rechazar y burlarse, pero llegará el momento en que se darán cuenta de que lo que despreciaron siguió avanzando sin ellos. Así es como Dios obra. No solo derriba a los soberbios, sino que permite que vean con sus propios ojos cómo prospera aquello que menospreciaron. La historia se repite una y otra vez. Lo que fue desechado, lo que fue considerado insignificante, termina siendo exaltado. Y cuando eso sucede, aquellos que despreciaron se convierten en simples espectadores de lo que pudieron haber tenido, pero dejaron ir. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, creyeron que su historia terminaría ahí. Lo vieron encadenado, humillado, sin posibilidad de volver a ocupar un lugar entre ellos. En su mente lo habían descartado para siempre, pero no sabían que el mismo al que trataron como si no valiera nada, estaba en camino a ocupar el puesto más alto después del faraón. No imaginaron que el día llegaría en que estarían frente a él, hambrientos, desesperados, sin opciones, obligados a depender del hombre al que un día vieron como desechable, y cuando estuvieron ante José, no lo reconocieron. Solo vieron un gobernador con poder, alguien que tenía en sus manos el control de su destino. Pero él sí los reconoció. Ellos lo abandonaron, pero él nunca los olvidó. Así es como Dios actúa. No se trata solo de castigar a los que menosprecian, sino de hacer que vean con sus propios ojos lo que perdieron. Es un juicio que va más allá de la humillación. Es la confrontación de una realidad irreversible. La misma historia se repite en toda la Escritura. Lo que fue rechazado, lo que fue dejado de lado, lo que se consideró sin valor, termina brillando con una luz imposible de ignorar. En Éxodo, los egipcios se burlaban de los israelitas. No los consideraban dignos de respeto, eran esclavos, nada más. Creían que podían utilizarlos, explotarlos, menospreciarlos sin sufrir ninguna consecuencia. Pero en una sola noche, todo cambió. En el momento menos esperado, el pueblo que había sido humillado salió en victoria, con riquezas, con honor, con la bendición de Dios sobre ellos. Aquellos que se rieron de ellos, aquellos que los usaron y los oprimieron, no tuvieron más opción que verlos partir con la cabeza en alto. La esclavitud quedó atrás. El desprecio se convirtió en favor. Lo que parecía una historia de derrota se convirtió en un testimonio de redención. No hay desprecio sin consecuencia. Cuando alguien rechaza lo que viene de Dios, tarde o temprano, llega la comprensión de lo que ha perdido. Esa es la historia de Esaú. Durante años tuvo la primogenitura en sus manos. Le pertenecía por derecho, pero no la valoró. La cambió por un plato de lentejas sin pensar en lo que estaba entregando. En ese momento no le importó. Creyó que siempre habría otra oportunidad, que podría recuperar lo que dejó ir. Pero cuando llegó el momento de reclamar su bendición, ya era demasiado tarde. Clamó, suplicó, buscó la manera de enmendar su error,
pero no pudo hacerlo. Hebreos 12:17 describe su destino con palabras claras: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando el tiempo de la gracia se agota, lo único que queda es la memoria de lo que pudo haber sido. Dios permite que las personas vean con sus propios ojos lo que despreciaron. No siempre llega la corrección inmediata, porque a veces el peor castigo es ver cómo avanza aquello que ignoraron. ¿Cuántos han perdido oportunidades porque no supieron valorar lo que Dios puso en su camino? ¿Cuántos han rechazado a personas que fueron puestas en su vida para bendecirlos, solo para darse cuenta después de lo que dejaron ir? Dios no se burla y su justicia no falla. Si alguna vez has sido menospreciado, si te han tratado como si no tuvieras valor, escribe en los comentarios: Dios es fiel, porque lo que hoy parece rechazo, mañana será el testimonio de cómo Dios te exaltó ante los ojos de aquellos que no supieron valorarte. Creen que su poder es eterno, que su influencia los blinda de cualquier consecuencia, que pueden menospreciar, ignorar y pisotear sin que nadie los confronte. Se rodean de aplausos, se convencen de que nada cambiará, de que su arrogancia nunca será cuestionada. Pero lo que no ven es que Dios está observando, que cada palabra de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada acto de soberbia queda registrado ante sus ojos. Y cuando su tiempo se cumple, la caída es inevitable. Nadie que haya despreciado lo que Dios ha puesto en su camino podrá escapar de la justicia divina. En Hechos 12:23 se nos dice: al instante, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes se creía intocable, poderoso, digno de la adoración de los hombres. No imaginó que en un solo instante perdería todo. No hubo advertencias, no hubo oportunidad de arrepentimiento. Lo que parecía una vida de gloria terminó en la miseria más absoluta. Así opera Dios. No necesita hacer ruido, no necesita grandes señales previas. Simplemente permite que los arrogantes se eleven cada vez más hasta que su caída sea inevitable. El mayor error de quienes desprecian es creer que nunca enfrentarán consecuencias. Siguen su camino con indiferencia, convencidos de que su desprecio no tendrá repercusiones. Pero lo que no saben es que Dios no solo los humillará, sino que les hará ver con sus propios ojos lo que perdieron. No basta con que sean derribados, tienen que ser testigos de cómo lo que menospreciaron sigue avanzando sin ellos. Así fue con los hermanos de José. Creyeron que su historia había terminado cuando lo vendieron como esclavo. Lo vieron partir en cadenas, humillado, sin ningún poder, sin posibilidad de regresar. Se convencieron de que nunca más lo verían, que su desprecio lo había condenado a una vida de miseria. Pero no sabían que Dios tenía otros planes. Lo que ellos rechazaron, lo que ellos consideraron insignificante, estaba en camino a ocupar el lugar más alto después del faraón. Y cuando el hambre los obligó a buscar ayuda, cuando la desesperación los llevó a Egipto, se encontraron cara a cara con aquel al que habían tratado como desecho. Pero no lo reconocieron. Solo vieron un gobernante poderoso, alguien que tenía el destino de sus vidas en sus manos. Ellos lo olvidaron, pero él nunca los olvidó. Dios permitió que vieran con sus propios ojos lo que menospreciaron, que entendieran el peso de su error. Y así sucede siempre. No se trata solo de castigar a los que se enaltecen, sino de hacer que presencien la exaltación de lo que rechazaron. A lo largo de la historia, el mismo patrón se repite. Lo que fue rechazado, lo que fue dado por perdido, lo que fue considerado sin valor, termina brillando con una luz imposible de ignorar. En el libro de Éxodo, los egipcios veían a los israelitas como nada. Eran esclavos, sin derechos, sin dignidad. Creían que podían explotarlos, usarlos, tratarlos como inferiores sin que nada pasara. Se burlaban de ellos, los oprimían, los despreciaban. Pero en una sola noche, todo cambió. Dios no solo los liberó, sino que permitió que sus opresores vieran su redención. En el momento menos esperado, el pueblo que fue humillado salió en victoria, con riquezas, con honor, con la bendición de aquel que los había visto sufrir en silencio. Aquellos que los despreciaron tuvieron que observar cómo se iban con la cabeza en alto. No pudieron detenerlos, no pudieron evitarlo.
La esclavitud quedó atrás y el desprecio se convirtió en favor. Dios no solo eleva a los que fueron humillados, sino que lo hace delante de los ojos de aquellos que los rechazaron. No hay desprecio sin consecuencia. Cuando se menosprecia algo que viene de Dios, tarde o temprano llega la comprensión de lo que se ha perdido. Esa es la historia de Esaú. Durante años tuvo la primogenitura en sus manos. Era su derecho, su herencia, pero la trató como si no valiera nada. La cambió por un plato de lentejas, sin pensar en lo que estaba entregando. En ese momento no le importó. Creyó que siempre tendría otra oportunidad, que podría recuperarla cuando quisiera. Pero cuando llegó el momento de reclamar su bendición, ya era demasiado tarde. Clamó, suplicó, buscó la manera de enmendar su error, pero no pudo hacerlo. En Hebreos 12:17 se nos dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando el tiempo de la gracia se agota, lo único que queda es la memoria de lo que pudo haber sido. Dios permite que los soberbios vean con sus propios ojos lo que despreciaron. No siempre llega la corrección inmediata, porque a veces el peor castigo es ser testigo de cómo prospera aquello que ignoraron. ¿Cuántos han perdido oportunidades porque no supieron valorar lo que Dios puso en su camino? ¿Cuántos han rechazado a personas que fueron enviadas para bendecirlos solo para darse cuenta después de lo que dejaron ir? Dios no se burla y su justicia no falla. Se engañan creyendo que pueden menospreciar sin consecuencias, que el tiempo diluirá sus acciones y que la vida seguirá su curso sin interrupciones. Pero lo que no ven es que Dios no olvida, que todo desprecio tiene un eco en la eternidad, que cada acto de arrogancia deja una marca que tarde o temprano será confrontada. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor pensó que su obediencia sin amor le garantizaba su lugar. Nunca se apartó, nunca desperdició su herencia, pero tampoco valoró lo que tenía. Solo cuando su hermano fue restaurado, sintió que algo le había sido arrebatado. No porque su hermano le quitara algo, sino porque de repente la gracia estaba actuando en alguien más y él se quedó con las manos vacías. Pasó toda su vida en la casa del Padre sin comprender el valor de su posición, y cuando la oportunidad se desvaneció, se encontró sumido en la amargura. Esa es la realidad de quienes menosprecian lo que Dios les ha dado. No es que pierdan todo de golpe, es que un día se despiertan y se dan cuenta de que lo que despreciaron ha florecido sin ellos. Las oportunidades que se ignoran no desaparecen, simplemente son entregadas a alguien más. Saúl lo vivió en carne propia. Durante años tuvo la corona, el favor de Dios, la oportunidad de ser el líder que Israel necesitaba, pero rechazó la obediencia, menospreció el llamado y trató con indiferencia lo que se le había confiado. Creyó que el reino siempre le pertenecería, que su autoridad era inquebrantable, hasta que un día, sin previo aviso, la sentencia divina fue pronunciada. El reino ya no era suyo. No se lo quitaron de inmediato, pero en ese momento lo perdió. Y lo más doloroso no fue la caída en sí, sino ser testigo de cómo su lugar era ocupado por otro. Ver a David ungido, escuchar su nombre ser engrandecido, notar cómo el favor de Dios ahora estaba con él, mientras su propia vida se desmoronaba. El castigo para quienes desprecian no siempre es una caída repentina. A veces el juicio de Dios es permitirles ver cómo lo que ignoraron prospera sin ellos. Lucas 13:28 nos advierte: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. No es solo una referencia al juicio final, es un principio que se cumple aquí y ahora. Lo que se rechaza, lo que se ignora, lo que se considera insignificante, es tomado por alguien más y llevado a su máximo esplendor. Y aquellos que lo despreciaron solo pueden observar desde lejos. Dios no deja sin respuesta el desprecio. Quienes te menospreciaron, quienes no vieron tu valor, quienes te consideraron prescindible, en algún momento enfrentarán la verdad de lo que han perdido. No porque necesites demostrarles nada, sino porque es parte de la justicia divina.
No es necesario buscar venganza ni esperar reconocimiento. Basta con seguir adelante, con avanzar sin mirar atrás. Llegará el día en que aquellos que te ignoraron serán testigos de cómo Dios te ha exaltado. Y en ese momento comprenderán que el mayor error no fue lo que hicieron, sino lo que dejaron escapar. Muchos creen que el desprecio queda sin respuesta, que aquellos que menospreciaron continúan avanzando sin consecuencias, que sus palabras hirientes y sus acciones injustas se disuelven en el tiempo. Pero la aparente impunidad no es más que la paciencia de un juicio que avanza silencioso hasta alcanzar su destino. Algunos piensan que el castigo nunca llega porque lo miden en días, semanas o incluso años. Pero la justicia divina no responde a relojes humanos. Su curso es inalterable. Se despliega con precisión, sin adelantarse ni retrasarse. La historia de Amán lo demuestra. Se creyó intocable por su posición. Creyó que podía pisotear a otros sin sufrir consecuencias. Construyó la horca con la certeza de que su víctima sería colgada en ella. Pero lo que no sabía es que la misma estructura de su venganza se convertiría en el escenario de su ruina. Su castigo no llegó cuando despreciaba a Mardoqueo, ni cuando conspiró en su contra, ni siquiera cuando convenció al rey de ejecutar su plan. Llegó en el punto exacto en que su caída sería total, cuando ya no habría forma de revertir lo que estaba escrito. La justicia de Dios no siempre se manifiesta en el momento del desprecio, porque su propósito no es solo castigar, sino revelar. Permite que quienes menospreciaron se eleven en su propia arrogancia hasta que su caída sea inevitable. Les da la sensación de victoria, el espejismo de la impunidad, la ilusión de que sus actos quedarán en el olvido. Y justo cuando creen que han asegurado su posición, todo se desmorona. Así ocurrió con Nabucodonosor. Su reinado prosperaba, su dominio se extendía, su poder era absoluto. Se creyó dueño de su destino, convencido de que su grandeza era obra de sus propias manos. Pero olvidó que ningún trono se sostiene sin el permiso del Altísimo. En su soberbia proclamó su gloria y en ese mismo instante su juicio se ejecutó. Fue despojado de su poder, reducido a la condición más baja, humillado de la manera más inesperada. Lo que parecía eterno desapareció en un instante. Dios no olvida. Todo desprecio tiene un eco en la eternidad. No es necesario buscar justicia con tus propias manos, porque su justicia ya está en marcha. La pregunta es, ¿estás listo para confiar en Él? ¿Crees que Dios actuará en su tiempo perfecto? Algunos creen que pueden avanzar en la vida sin rendir cuentas, que las puertas que cerraron nunca volverán a presentarse, que el desprecio que mostraron quedará enterrado sin consecuencias. Pero el tiempo es el juez más implacable. En Lucas 14:11 se nos advierte que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es una posibilidad, es una certeza. El orgullo engaña a muchos haciéndoles creer que sus decisiones nunca les alcanzarán. Pero la justicia de Dios siempre llega en el momento exacto, de la forma más inesperada y en la medida precisa de lo que fue sembrado. Algunos experimentan una caída inmediata, otros ven su juicio desarrollarse lentamente, como un río que parece quieto, pero que sigue avanzando sin detenerse. Cuando finalmente se dan cuenta, ya es demasiado tarde. El rechazo nunca es el final de la historia. Lo que en un momento parece una humillación, con el tiempo se revela como una reubicación divina. Dios no deja a sus hijos en lugares donde su propósito no puede florecer. Puede parecer que te están echando, que te están desplazando, que tu valor es ignorado, pero lo que realmente está ocurriendo es que Dios está apartándote de lo que no era para ti. José nunca habría llegado a ser gobernador si sus hermanos no lo hubieran vendido como esclavo. Ana nunca habría clamado con todo su corazón si no hubiera sido menospreciada por Penina. Moisés nunca habría liderado la liberación de Israel si el faraón lo hubiera aceptado sin resistencia. El patrón se repite una y otra vez. Lo que parece un rechazo es, en realidad, la intervención divina dirigiéndote hacia el lugar donde realmente debes estar. No te aferres a lo que Dios ya ha decidido remover de tu vida. Si alguien te desprecia, si te cierran una puerta, si te hacen sentir invisible,
Tal vez es Dios mostrándote que allí no está tu destino. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué te han tratado con indiferencia? ¿Por qué ciertas personas no valoraron lo que ofreciste? ¿Por qué alguien que parecía importante en tu vida se alejó sin mirar atrás? La reacción natural es el dolor, la confusión, la búsqueda de respuestas. Pero lo que muchas veces no vemos es que el desprecio no es un castigo, sino un empujón divino. Si hubieras sido valorado en ese lugar, te habrías quedado. Si esas personas hubieran apreciado lo que llevabas dentro, no habrías sentido la necesidad de moverte. Dios permite que ciertas puertas se cierren porque su plan para ti no está en el pasado, sino en lo que viene. En Mateo 10:14, Jesús dejó instrucciones claras. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante. No te detengas donde no eres recibido. No malgastes energía buscando validación donde nunca la encontrarás. El verdadero problema no es el rechazo en sí, sino cómo permites que afecte tu vida. Algunos quedan atrapados en la amargura, dedicando su energía a cuestionar por qué no fueron valorados. Viven tratando de probar su valor a quienes los menospreciaron, sin darse cuenta de que cada minuto invertido en el resentimiento es un minuto robado a su propósito. José pudo haber pasado su vida buscando venganza contra sus hermanos, pero en lugar de eso, usó cada obstáculo como una escalera hacia su destino. Ana pudo haberse consumido en tristeza, pero su dolor la llevó a una oración que cambió su vida. Moisés pudo haberse rendido ante el rechazo de Faraón, pero cada negativa solo confirmó que la liberación estaba cerca. Ninguno de ellos necesitó la aprobación de los demás para cumplir con su llamado. Cada gran propósito en la Biblia fue precedido por el desprecio. David fue ignorado por su familia antes de ser ungido rey. Gedeón se vio a sí mismo como el menor de su casa antes de liderar una victoria imposible. Pablo fue perseguido antes de convertirse en el apóstol que llevó el evangelio a las naciones. Si hoy sientes que te han rechazado, que te han menospreciado, que te han hecho sentir pequeño, recuerda que ese es el mismo camino que recorrieron aquellos que fueron llamados a cosas grandes. El verdadero castigo para quienes no valoraron lo que Dios puso en su camino no es la caída inmediata, ni la humillación pública, ni la pérdida de lo que tienen. Es ver cómo prosperas sin ellos. Es darse cuenta, cuando ya es demasiado tarde, de que lo que ignoraron tenía un valor incalculable. Es presenciar el crecimiento de lo que despreciaron sin poder ser parte de ello. En Isaías 41:11 se nos dice: todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. No porque tú busques venganza, sino porque el propósito de Dios se cumplirá sin importar cuántos intentaron impedirlo. Dios no necesita que tomes represalias ni que demuestres nada a nadie. Él mismo se encargará de que el juicio se cumpla. El crecimiento después del rechazo es inevitable para aquellos que confían en Dios. Lo que parecía una pérdida se convierte en una ganancia. Lo que parecía el final se transforma en el inicio de algo nuevo. En Génesis 50:20, José resumió una de las verdades más poderosas de la Escritura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. El desprecio de sus hermanos no lo destruyó, lo posicionó. La traición que sufrió no lo detuvo, lo empujó hacia su propósito. Lo mismo ocurre contigo. Lo que hoy parece una herida será la razón de tu testimonio. Lo que ahora te duele se convertirá en la prueba de que Dios estuvo guiando cada paso. La restauración no ocurre cuando aquellos que te menospreciaron te piden perdón. No es cuando reconocen su error, ni cuando desean haber actuado de otra manera. La restauración sucede cuando comprendes que nunca necesitaste su validación para llegar al destino que Dios ya había preparado para ti. La verdadera victoria no es verlos sufrir, sino ver cómo todo lo que intentaron detener sigue avanzando sin interrupciones. En lugar de esperar la redención en las palabras de quienes te ignoraron, encuéntrala en la fidelidad de Dios. En lugar de buscar justicia en la caída de otros, mírala en la forma en que sigues de pie. En lugar de anhelar reconocimiento donde no lo recibiste, elévate en la certeza de que tu valor nunca dependió de la opinión de los demás. En Salmo 118:22 se nos dice:
La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Lo que el mundo ignoró se convirtió en la base de lo más grande. Lo que fue desechado se volvió indispensable. Cada desprecio, cada puerta cerrada, cada palabra de rechazo, cada abandono no fue un error, sino una pieza exacta del plan que Dios diseñó para ti. No habría David sin Goliat, no habría José sin la traición de sus hermanos, no habría Moisés sin el rechazo de Faraón, no habría redención sin la cruz. Aquellos que no te valoraron no tenían el poder de alterar tu destino, no tenían la autoridad para detener lo que Dios decretó. Lo único que lograron fue acelerar el proceso. Lo que intentaron apagar en realidad lo avivaron. Lo que quisieron destruir lo fortalecieron. Sin saberlo, cada uno de sus actos solo confirmó lo que ya estaba escrito. Si alguna vez has sentido que el rechazo ha sido una barrera en tu vida, quiero saber tu historia. ¿Alguna vez pasaste por una situación donde el desprecio de otros terminó llevándote a un lugar mejor? Déjalo en los comentarios y comparte cómo Dios transformó ese dolor en bendición. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más necesita leer. El destino de aquellos que menosprecian lo que Dios pone en sus vidas siempre sigue el mismo patrón. Primero creen que tienen el control, luego ignoran las advertencias y finalmente, cuando la realidad los alcanza, descubren que han perdido lo que nunca valoraron. La justicia de Dios no se adelanta ni se retrasa, llega en el momento exacto en que su impacto es innegable. Para algunos, la caída es inmediata y devastadora. Para otros, el castigo más severo es ver cómo la bendición que despreciaron florece sin ellos. No hay impunidad, no hay olvido, no hay excepción. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y cuando la cosecha llega, ya no hay forma de cambiar el pasado. Ahora dime, ¿alguna vez has visto cómo Dios ha hecho justicia en situaciones donde alguien te menospreció? Déjamelo en los comentarios.